Para dar un poco de contexto, ¿verdad? En este tema, la primera parte del libro de Esdras trata bastante acerca del regreso de exilio de Babilonia a Jerusalén. O sea, los judíos, en este capítulo se va a registrar los judíos que volvieron de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, por sus números y familias. Esto es debido a que en el capítulo 1, como bien se vio, Ciro, el rey de Persia, en su primer año de reinado, según la palabra de Jehová por boca de Jeremías, libera al pueblo judío. Vamos ahí a Jeremías 29, 10, 13. Como es un versículo un poco extenso, vamos a ir a las Biblias. Jeremías 29, 10, 13. Dice la palabra de Dios: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También en Isaías capítulo 44. Y aquí donde la Biblia, hermanos, es impresionante, porque la Biblia había predicho esto hace más de 200 años. Dice Isaías 44, 26 y hasta el versículo 28. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y en las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Esto tiene relación con lo que nos dice Esdras en el capítulo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayude a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, ya con este contexto, recordemos, en este capítulo número 2, Dios va a registrar en un pasaje a las personas que siguieron el mandato de Ciro en el capítulo 1 y que ya Dios había predicho desde antes, hace más de 200 años con Isaías e incluso con Jeremías, que Jeremías fue parte de la cautividad. Entonces eran palabras de esperanza que tenía Jeremías y Isaías para el pueblo de Israel, los cuales los judíos, siguiendo este mandato y recordándose la palabra de Dios, lo siguieron. Los que están registrados, ¿verdad? ¿Y para qué van ellos? Los judíos vuelven de la cautividad para reedificar la casa de Jehová. En el Antiguo Testamento, la casa de Jehová simboliza, ¿verdad?, para nosotros lo que sería la comunión con Dios, ¿verdad? Porque ellos iban a ir a la casa de Jehová para ofrecer sacrificios, holocaustos, para confesarse, para orar, para inquirir la palabra de Dios, para tener una relación con Dios. Entonces, esta casa de Dios, verá, lo que ellos van a reconstruir veámoslo como que ellos vuelven para restablecer su comunión con Dios. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 7. Dice Primera de Crónicas capítulo 7 acerca de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas, porque primeras son puros nombres. Ahí me disculpan. Segunda de Crónicas capítulo 7, y vean el propósito de la casa de Jehová. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto de las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. O sea, la casa de Jehová era un lugar donde estaba la gloria de Jehová, donde Dios había habitado, dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Jehová. Y vean lo que dice más adelante en el versículo 11, cómo Dios responde acerca de lo que Él va a hacer en esta casa. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esta es la casa de Jehová en el contexto de los judíos. Era una casa donde Dios iba a estar y Dios los iba a escuchar. Dios podía hablar con ellos a través del sacerdote, y los judíos podían, y los israelitas en general, podían tener una comunión estrecha con Dios. Podían sacrificar, podían confesarse. Entonces, hoy en día, en nuestro caso, ¿verdad? Lo que tenemos que restablecer es nuestra comunión con Dios. ¿Dónde Dios mora si somos cristianos? Dentro de nosotros, en nuestro corazón. O sea que si yo quiero tener una comunión con Dios, no tengo que venir solo a la iglesia. Tengo que todos los días escuchar lo que Dios quiere decir en su palabra, porque Él ahora está en mí y Él me puede enseñar y yo puedo ser enseñado, ¿verdad? Entonces, ahora entendamos esto, ¿verdad? Antes era así, pero ahora Dios mora dentro de nosotros. Entonces, este capítulo se ubica 70 años después de lo acontecido, que es, vamos a ir a otro pasaje, porque tenemos que tener en cuenta qué fue lo que pasó. Segunda de Reyes, versículo 25, capítulo 25. Y esto ya es el último capítulo de Reyes, y es para que nosotros tengamos el contexto, qué pasó 70 años antes de este capítulo. Dice Reyes, segunda Reyes 25, del 1, dice el versículo 1, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el 9º año del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra de Judá, ¿verdad? Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros y junto a los huertos del rey. Estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, y habiendo sido dispersado todo ese ejército, preso pues al rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, atado con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. Entonces vean lo que pasa en el versículo 9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las cosas de Jerusalén, y todas las cosas de los príncipes que quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Entonces, si me siguieron, tal vez es un poco extenso el versículo, pero lo que pasó es que llegó el rey de Babilonia a atacar a Jerusalén, y la sitió y llevó cautivo a las personas, y quemó la casa, destruyó los muros, ¿verdad? Entonces, es algo tremendo. Entonces, este capítulo se centra 70 años después de esto, donde ya todo había quedado destruido. Por eso los judíos tienen que volver a reconstruir la casa, ¿verdad? Entonces, quiero que nos vayamos a Esdras, si están ahí. Siempre mantengan un dedo en Esdras por aquello, ¿verdad? Y vean el capítulo 2, lo que vamos a ver hoy. ¿Qué notan? ¿Que son puros qué? Nombres.
hijos, familias, números. Este capítulo no es un capítulo aburrido, de puros nombres. No es un capítulo para que yo diga, ay, qué pereza, los nombres. No es un capítulo que nada más registra el conteo de familias. Este capítulo no está para que yo lo pase por alto. Ah, sí, puros nombres, esos son. No. Piénselo de esta manera. Dios, en el espacio limitado de la palabra de Dios, decidió preservar a una lista de personas. ¿Por qué? Dios nos quiere enseñar algo esta mañana, y eso es lo que vamos a ver. Dios nos va a enseñar por qué es tan importante este registro de las personas que volvieron de la cautividad a Jerusalén. Es este capítulo, y vean lo maravilloso que es el cumplimiento de la palabra de Dios por boca de Jeremías. Este capítulo registra lo que Dios prometió por sus profetas. Lo va a cumplir y lo hace nombre por nombre, familia por familia, y registra a los valientes judíos que volvieron de la cautividad de Babilonia a Jerusalén para restablecer la comunión con Dios. Entonces, para entender la promesa de Dios, vamos a Jeremías capítulo 24. Y con esto termino lo que sería como la introducción. Este capítulo es esencial, Jeremías 24, para yo entender esto. Entonces, voy a leer esto y voy a poner todo este culto en las manos de Dios. Dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró, dice Jeremías, Jehová, 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha hecho Jehová. Pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, no flan, ¿verdad? Por refrán, y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres, porque son higos muy malos, que de malos no se pueden comer. Voy a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio, Padre, de venir aquí a la iglesia, Señor, y para aprender de tu palabra, Señor. No te pido, Padre, otra cosa más, Señor, sino que tú nos hables esta mañana, Padre. Que tú nos hagas entender la palabra de Dios, nos hagas meditarla, reflexionarla, pero sobre todo, Padre, que nos hagas vivirla. Padre, que esta mañana salgamos de aquí edificados, Padre, con la mentalidad, Señor, de obedecer tu palabra. Úsame a mí, Padre, yo siendo un siervo inútil, de torpe lengua, Padre, para que tu palabra sea expuesta, Señor, a todos nosotros. Señor, y que tú nos hables esta mañana, Padre, para instruirnos, para corregirnos, Padre, para que seamos mejores hijos tuyos, Señor. Y, Padre, quita esta mañana, Padre, cualquier distracción, Padre, porque sé que venimos a la iglesia atribulados, con pecado, con problemas, Padre, pero apártala, Señor, por un momento, para que podamos poner todo nuestro enfoque en la palabra de Dios. En Cristo Jesús, pongo todo eso en tus manos. Amén. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro el contexto? ¿Quedó claro, verdad, qué es lo que vamos a estar viendo? Y nos vamos a basar mucho en Jeremías 24, ¿verdad? Porque Dios le da una visión acerca de estos higos. Y los higos buenos representan a los judíos transportados de Judá, ¿verdad? Que van a volver con un corazón dispuesto para que conozcan a Dios.
Por eso van a reconstruir el templo, porque tienen que conocer a Dios otra vez, tienen que reconstruir la comunión con Dios, restablecerla. Parte de lo que hablaba Jeremías 24, que ellos son los que van a, dice el 7, y les daré corazón para que me conozcan, dice Jeremías 24, versículo 7, y les daré corazón para que me conozcan. Entonces, es un pueblo, un grupo específico que vuelve para esto, para que Dios les dé un corazón, para que conozcan a Dios, para que tengan una comunión restablecida, ¿verdad? Entonces, esos son los higos buenos. Ahora, los higos malos representan a los rebeldes, a los que se quedaron en Jerusalén, pero solamente para hacer escarnio y burla para todos los reinos, porque de malos no se podían comer. ¿Alguien se ha comido un higo malo? ¿Verdad? O un chuplón malo, un marañón malo, ¿verdad? Bueno, a mí el marañón me sabe malo, bueno, o este bueno o este malo, yo no como marañón. La semilla sí, pero un marañón, ¿verdad? Es que a veces me sabe un poco vómito, ¿verdad? Pero sabe feo. Usted guarda algo en su nevera, así en su refrigeradora, que no puede comer. Guarda vencida, acostumbra a guardar cosas vencidas en su casa. Compra una natilla ahí en la carnicería de Bagaces, ¿verdad? Y guárdela y póngala ahí en la refri. A las semanas hagas un pinto y eches esa natilla, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Entonces, así es como Dios ve a esas personas, como esa natilla rancia que no se puede comer, ¿verdad? No lo podemos digerir, ¿verdad? Entonces, ahí son los rebeldes judíos que se quedaron en Jerusalén, pero no solo ellos, porque ahorita vamos a ver algo más interesante también. Entonces, vamos a ver esta mañana 3 aplicaciones que podemos aprender de este capítulo. La aplicación histórica, que lo que me explica es qué pasó en la historia. La aplicación doctrinal o profética, que me enseñaría cuál es la doctrina en este pasaje, qué me enseña a futuro. Y la aplicación personal, que sería qué puedo yo aplicar hoy a mi vida como cristiano. Si usted, cuando lee la Biblia, no agarra algo que pueda aplicar a su vida, hoy no ha estudiado la Biblia. Recordemos que nosotros siempre que vamos a la Biblia, tenemos que aprender algo, ¿verdad? No puedo yo ser una máquina de conocimiento donde aprendí todos los misterios de la Biblia si no sé qué hacer hoy, ¿verdad? Entonces, esta mañana vamos a ver qué podemos hacer hoy a la luz de Esdras capítulo 2. Entonces, históricamente, este capítulo registra de manera maravillosa cómo Dios recordó el remanente de su pueblo y los llevó de la cautividad a la tierra prometida, así como Él lo había hablado antes, como vimos en Isaías y en Jeremías. Entonces, hay que notar también que en este capítulo se registra un grupo específico que volvió de la cautividad a Jerusalén. Según la historia, hubieron 2 grupos, uno liderado por Zorobabel, ¿verdad? Y otro liderado por Esdras y Nehemías. Entonces, este grupo, que dice, los que volvieron con Zorobabel, ¿verdad? Son hijos de judíos que vienen con Zorobabel para reconstruir la ciudad. Este es el primer grupo, que ocurrió en el año 537 a.C. El otro grupo, bajo la mano de Esdras y Nehemías, volvieron, ya era un grupo más pequeño, en el año 458 a.C. Ahora bien, según los registros que vemos incluso en el capítulo 2, si quieren lo vemos para que no vean que estoy inventando. Esdras capítulo 2, versículo 64. 64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas. Y ahí un hermano que me ayude con una calculadora, va a ser un examen de matemáticas, a ver si pasaron álgebra. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sumemos las papayas con las manzanas y los bananos. Dice, eran 42,300, ¿cuántos? 60. 42,360 más 7,337 más 200.
¿Cuánto es? 49.897. ¿Ah? No, Sofía, no pasaste. Mentira. En el año 40, pero en el año, dime, el número de toda la congregación era 49.897. Qué raro, tan poquitos. Según los registros, dice la Biblia en 1 Crónicas 21:5, en la época de los reyes, desde David hasta Sedequías, que hemos visto, dice 1 Crónicas 21:5, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 que sacaban espada. Entonces, enfoquémonos en los 470.000, porque Babilonia llevó cautivo a las dos tribus del sur, 400, que era Judá y Benjamín. 470.000 hombres que sacaban espada en la época de los reyes. ¿Y ahora cuántos hay? Con todos, o sea, con las mujeres, con sus hijos, 49.897, los que volvieron. Entonces, esto nos deja una conclusión. No todos los que fueron llevados cautivos volvieron de la cautividad para regresar a Jerusalén. No todos. Porque si hubieran sido todos, mínimo hubieran sido 100.000. Mínimo, ¿verdad? Porque habían matado tal vez a esas personas. Pero mucha gente se quedó en Babilonia, ¿verdad? Y se quedaron en Babilonia, en la tierra ajena, ¿verdad? Y no quisieron regresar a su tierra, sino que no se quisieron exponer a todos los peligros que llevaría, pues estaban rodeados de enemigos. Entonces, ¿qué significa eso entonces? Si no todos volvieron de la cautividad, quiere decir que solo los valientes, con corazones dispuestos, de los que habla Jeremías 24, vuelven para reedificar a Jehová, según la voluntad de Dios. Los demás prefirieron quedarse en Babilonia, y los otros, que son los higos muy malos, que ni se pueden comer, fueron exterminados durante la cautividad. Entonces, hay un grupo muy fiel, pequeño, que volvió de la cautividad. No sé si me explico con esto. No todos los que volvieron, los que fueron llevados cautivos, volvieron de la cautividad. Un grupo de judíos se quedó en Babilonia. Muchos ya estaban resueltos, en su vida resuelto. Véanlo de esta manera. Toda la iglesia del norte va a ir a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, ¿verdad? Pero algunos quieren volver a su tierra. Algunos quieren quedarse en Estados Unidos. Otros vuelven a donde ellos pertenecen. Muchos judíos se quedaron ahí, ¿verdad? Pero 49.897 volvieron. Y es que Dios siempre conserva un remanente fiel. Y ahora vamos aquí a la aplicación doctrinal. Doctrinalmente se puede observar claramente cómo Dios preservará siempre a un remanente del pueblo de Israel para que no busquen otros dioses, sino que sigan a Dios y le sirvan de todo su corazón. La palabra remanente, según la Real Academia Española, significa algo que queda o sobra, una parte de algo. Entonces, una parte de los judíos que volvieron, que fueron llevados cautivos, volvieron a Jerusalén. ¿Sí estamos todos claros? Entonces, Dios ha preservado a un remanente fiel, a un sobrante de personas que se inclinen solamente a Él y no a otros dioses. Y esto ustedes lo pueden comprobar durante toda la historia de la humanidad. Siempre, por lo menos una persona ha decidido no inclinarse a otros dioses, sino a servir a Dios. Esto había pasado antes, en Primera Reyes capítulo 19, versículo 18. Yo aquí, a partir de ahora, voy a leer algunos versículos, no todos, pero aquí los tengo. Entonces, si gustan, nada más ponen atención. Dice lo que le dijo Dios a Elías: yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, Dios siempre va a trabajar con un remanente, con un sobrante de personas que le sirvan. Y también Dios lo va a hacer, va a preservar a un remanente fiel de la nación de Israel en la tribulación. Recordemos que, ¿cuál es el siguiente evento por venir? El arrebatamiento. Después del arrebatamiento, cuando Cristo arrebata a la iglesia, viene la tribulación, que son 7 años de tribulación, que son
3 años y medio de paz y prosperidad y 3 años y medio de guerras, ¿verdad? Aquí se levanta el anticristo, se levanta la bestia, el falso profeta, todo esto. Y Dios, aún en esta época, aún va a preservar a un remanente fiel. Y esta es la aplicación doctrinal del capítulo 2. Así como Dios preserva a un remanente de los judíos de la cautividad que vuelvan a Él, Dios va a preservar a un remanente fiel en la tribulación para que siempre estén con Él. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, versículo 7. Capítulo 7, no sé por qué dije versículo. Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 8. Este sí lo vamos a leer porque es un poco extenso. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase vientos alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra y al mar, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de Israel. Entonces aquí dice, de Judá 12,000, de Benjamín 12,000, ¿verdad? Entonces, de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu. Y eran un remanente, ¿verdad?, de los judíos para preservar la nación y para que ellos adoren únicamente a Dios. También lo menciona en Apocalipsis capítulo 14, un poco más adelante, versículo del 1 al 3, ya cuando ellos están con el Padre, dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino que aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos 144,000 no es la iglesia, es el pueblo judío, el remanente fiel, porque no es que la iglesia vino a reemplazar a Israel. Israel está en un periodo de prueba en este momento. Dios en su infinita misericordia le dio la salvación gratuita a todos, y esto es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero cuando Cristo lo arrebate, Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y Dios lo quiere preservar, porque Dios tiene planes maravillosos para Israel, planes para bien. Y vean, ¿se acuerdan en Jeremías 24? Cuando Él los llevaba cautivos, dice, y yo los voy a llevar cautivos para bien. Qué raro esto, ¿verdad? Que nos lleven presos, pero para bien. Hay algo que hay que recordar también, es que Dios no tortura, Dios prueba, ¿verdad? Dios nos prepara. Las pruebas que ustedes están pasando esta mañana, hoy, y que estamos pasando hoy, esa prueba que está pensando usted, ese problema que tiene en su casa o con su vida, esa prueba es para que Dios nos prepare, no es para que me torture. Dios no es un Dios malévolo, Él no tortura, Él me prepara. ¿Han visto a un atleta? Voy a decir atletista otra vez, esa era la palabra, atletista. Un atleta, ¿han visto un atleta? ¿Cómo se prepara? No se pega contra la piel, no se da bofetadas, ¿verdad? Él tiene que preparar su físico, duele, pero es para su propio bien. Así como todos deberíamos de hacer ejercicio, ¿verdad? Yo me incluyo, yo más que todo. Entonces, el ejercicio duele, pero es para bien. Dios en la prueba, véanlo como un ejercicio. Duele, pero es para bien. Entonces, Dios está probando con Israel, pero para bien, para prepararlos, porque Dios quiere que nosotros estemos ante la prueba preparados, no que estemos con las manos vacías, sin saber qué hacer. Entonces, las pruebas son para prepararnos, y es lo que le está pasando a Israel, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto, con Dios siempre hay esperanza, porque Él siempre va a preservar a un remanente fiel. Ahora bien, queda claro la aplicación doctrinal, ¿verdad? Queda claro la aplicación histórica. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros? Hay 2 aplicaciones para nosotros el día de hoy, 2, únicamente 2, que Dios nos quiere enseñar esta mañana. Porque toda la Escritura, recordemos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hay 2 aplicaciones. En primer lugar,
Si usted está aquí esta mañana y no sabe a dónde va a ir cuando muera, dice, mira, si yo muero, creo que no sé a dónde voy a ir, al cielo o al infierno, no sé. Tal vez vaya al infierno. Es que no sé, Aarón, no sé, o la persona que lo trajo, ¿verdad? Si usted está aquí esta mañana y esta es su situación, crea o no del infierno, existe un lugar de tormento, un lugar de castigo, que Dios ha destinado para todos los pecadores. Y solo va a ir ahí, se salva a ir ahí las personas buenas. Ahora bien, ¿quién es bueno? Una persona buena es alguien que ha cumplido al 100% la ley de Dios, ¿verdad? Que nunca ha tenido ningún pensamiento malo en su vida. Entonces, hagamos la prueba. ¿Cuántas mentiras dijo hoy? ¿Cuántas mentiras han dicho hoy? Tal vez cuando dije cómo están bien, puede ser una mentira, ¿verdad? Porque no están bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces ocupo mentir para ser un mentiroso? Una. Entonces, si he dicho una mentira hoy, ayer, antier, me convierto en un mentiroso. ¿Cuándo fue la última vez que tomé algo que no me pertenece? Digo esto así tan bonito porque es robar, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tomé algo que no me pertenece? No sé, ¿verdad? Pero sí fue hace poco, no sé, tal vez el tiempo en el trabajo, la paciencia de la mamá, ¿verdad? Me robé la paciencia de la mamá, no. Pero también cualquier cosa, ¿verdad? Si yo he robado por lo menos una vez, me convierto en un ladrón. Un popi, un chicle, un bolso de la mamá cuando estaba pequeño. ¿Alguna vez has visto a una mujer o a un hombre con deseos malos, con lujuria? No levante la mano, ¿verdad? ¿Alguna vez, bueno, si hemos hecho esto, Dios me cataloga como un adúltero? En la palabra adulterio quiere decir que yo he tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, pero Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ¿verdad? Ya adulteró con ella. O sea, del corazón salen todos los malos pensamientos, ¿verdad? Entonces, si hemos visto a una persona con malos deseos, somos adúlteros de corazón. Y el último de los 10, bueno, dice, ¿alguna vez hemos tomado el nombre de Dios en vano? Porque la Biblia dice en un mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, ¿por qué esto es grave? Imagínense usted, imagínense que ustedes tienen el nombre, vamos que el nombre de su mamá se llama Eustaquia, ¿verdad? Para que no sea ningún nombre conocido, ¿verdad? Eustaquia. Y yo me bajo un dedo y usted está frente mío. Su mamá se llama Eustaquia. Entonces, se baja un dedo usted. Su mamá se llama Eustaquia. Yo me bajo un dedo y hago, uy, Eustaquia mía. Maldita Eustaquia. ¿Te va a ofender? ¿Te ofendería si yo tomo el nombre de tu mamá en vano para decir una maldición? ¿Verdad que sí? No es algo respetuoso. Entonces, ¿por qué nosotros agarramos el nombre de nuestro Creador en vez de decir una palabrota? En dado caso, mejor diga la palabrota, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ninguna palabra corrompida saque de nuestra boca. Pero ¿por qué utilizo el nombre de Dios en reemplazo de una maldición? Imagínense lo grave que es esto. Y yo muchas veces, uno dice, uy, mira, cada vez que yo me bajaba un dedo decía, ay, Dios mío. Eso es decir el nombre de Dios en vano, porque estoy usando el nombre de Dios para algo vano, una maldición, ¿verdad? Entonces, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y si lo he hecho, imagínense, si para mí, si usan el nombre de mi mamá, es algo irrespetuoso, imagínense si yo uso el nombre de mi Creador para maldecir. Entonces, si he hecho esto, la Biblia me llama un blasfemo, que toma el nombre de Dios en vano. Entonces, solo hemos visto 4 de los 10 mandamientos. Y bajo nuestra propia conciencia, porque yo vi que ninguno dijo, no, yo no soy mentiroso. Bajo nuestra propia conciencia, somos mentirosos, ladrones, adúlteros de corazón y blasfemos. Delante de los ojos de Dios somos hallados inocentes, porque no he matado a nadie todavía. No, delante de los ojos de Dios somos hallados culpables. Dios dice, culpable, pase, va al infierno. Y no es porque Dios es malévolo, es porque es justo. Es justo que yo pague mi pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y entendemos en Apocalipsis 21:8 que la muerte es la muerte segunda del infierno. Dice, pero todos los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos,
¿Cuánta mentira ocupaba yo para ser un mentiroso? Una. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la muerte que yo ocupo pagar en el infierno. Entonces, si esta es mi situación esta mañana, estoy muerto en mis delitos y pecados, entonces merezco ir al infierno a pagar mi condena. No es porque yo sea malo, es porque lo merezco. Entonces, pero Dios, siendo un Dios misericordioso, vean lo que dice 2 Pedro 3:9, aquí lo leo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y usted dice, sí, Aarón, pero ¿por qué me estás hablando de esto? ¿Qué tiene esto en relación con Ciro, con Esdras? ¿A quiénes había llamado Ciro a que reedificaran el templo? A los judíos, ¿verdad? Pero ¿a quiénes? ¿A un remanente? Pero vamos a Esdras. Esdras capítulo 1. Versículo 3. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres que de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Jehová Dios, la cual está en Jerusalén. Pero lo que dice Ciro, quien haya entre vosotros de su pueblo, o sea, a todo judío, quien haya a todos los judíos, vayan, edifiquen la casa de Jerusalén. ¿Quiénes fueron los que volvieron? 49,897. O sea, de todo el llamado que hizo Ciro, el reino de Persia, solo 49,897. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que Ciro mandó a todos los judíos que volvieran a Jerusalén. Así como Dios, también aplicado para nosotros, llama a todas las personas al arrepentimiento. A todos. No es que Dios escoge, usted va a ser salvo de Tim Marín, de Opingüe, usted no. No. Dios llama a todos al arrepentimiento, a que acepten el llamado. Así como los judíos, mira, Ciro me está dando luz verde para que yo vaya a edificar el templo. ¿Voy a ir o no? Así como Dios me llama, mira, Cristo murió por mí. ¿Voy a aceptarlo o no? Entonces, ¿cómo yo acepto el llamado? Los judíos, vean cómo tuvieron que aceptar el llamado. Los judíos tuvieron que hacer un camino largo por el desierto para llegar a Jerusalén. Creo que en sus Biblias, aquí hay un mapa, pueden ver cómo era la distancia entre Persia hasta lo que es Jerusalén, ¿verdad? Era una distancia grande. Tal vez tenga, aquí lo tengo yo. Ahí se ve una distancia grande. Aquí está Nínive, sí, que aquí está Persia, sí, era una distancia bastante grande. Pongámosle que unos 200 kilómetros, tal vez, caminando, ¿verdad? Sin un Hilux, ¿verdad? Ni nada de eso. Entonces, imagínense, tenían que hacer un largo camino por el desierto para llegar a Jerusalén y con sus manos trabajar en el templo para reedificarla. Hoy en día, Dios ha hecho el camino. Yo no tengo que esforzarme para ganar la salvación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no dice que ha cobrado a su Hijo unigénito, no, lo dio sin ningún compromiso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo ha dado y Él ha hecho el camino. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, vean lo que dice Romanos 5:21, porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el camino, es la verdad, es cómo yo puedo aceptar el llamado, y es aceptar que Cristo vino a la cruz a morir por mis pecados. Así es como yo acepto el llamado. Y así es como yo digo, mira, Dios, yo quiero que usted entre en mi vida. Creo que usted murió por mí y que usted me limpió de toda maldad. Cuando yo creo eso, ya tengo vida eterna. Pero, recordemos que en Esdras hay un registro, ¿verdad? Hay un libro de memoria de los judíos.
existe un libro de registro para las personas que van a ir al cielo. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de la vida. Existe un libro de la vida, el cual es el registro de todas las personas que han sido justificadas por Cristo y como recompensa tienen la vida eterna. Si yo decido rechazar esto, ya que Dios le da la oportunidad a todos, si yo decido rechazar que Él murió por mí, Dios no es que Él no me apunta, es que Él me borra del libro de la vida. Veamos esto en Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Este versículo nos hace entender que el libro de la vida tiene esa mecánica. Dios le da la oportunidad a todos. En el momento que yo decido rechazar a Dios, ¿qué hace Dios con el libro de la vida? Él borra mi nombre, porque ya no estoy ahí. Así como Dios agarró en Esdras capítulo 2 un registro de las personas que Él llamó, pero solo apuntó a los que aceptaron el llamado. Entonces, así va a ser igual en mi vida. Así funciona el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, el que no se halló inscrito. Si yo no pertenezco a este libro, mi destino es el infierno. Y dice: y no entrará, en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente, o sea, este libro es muy importante para nuestras vidas, porque si yo no estoy registrado ahí, voy al infierno. Soy parte del libro de la vida, ¿verdad? Si he creído a Dios como mi Señor y Salvador, soy parte del libro de la vida. Pero si no, Dios me da oportunidad. Todavía Él no me ha borrado mi nombre. El rechazo empieza cuando ya, con toda la oportunidad que Dios me dio, yo decido rechazarlo, decido no creer en Él. Tal vez ustedes no sea la situación de hoy en día, pero tienen una amistad que por más que usted le hable, no acepta el llamado, no cree que Cristo Jesús es su Señor y Salvador, porque hay familiares en los que están en nuestras vidas que no aceptan esto, ¿verdad? Entonces no están registrados, por lo tanto van a ir al infierno. Entonces Dios todavía tiene misericordia y nos da oportunidad a todos, ¿verdad? Entonces, si Dios le da oportunidad a todos, es porque Él quiere que todos se arrepientan. Pero en el momento que la persona se muera sin Cristo, Dios borra el nombre de ellos y ya no registra a ellos en el libro de la vida. Entonces se van a morir y viene la tortura eterna. Entonces, les hablo únicamente a los que no saben a dónde van a ir cuando mueran. Si esta es su situación, ¿te preocupa? Y si no, todavía hay tiempo, ¿verdad? Mientras viva, pero no se tome su tiempo tampoco. En cualquier momento podemos morir. Ahora bien, Dios me llama a esto, ¿verdad? Pero como todo, yo decido rechazar el llamado o aceptarlo. Ahora, la segunda aplicación. ¿Qué pasa si yo soy un hijo de Dios? O es decir, ya estoy en el libro de la vida, mediante Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa conmigo entonces? ¿Qué yo puedo aprender hoy a la luz de Esdras capítulo 2? También hay una enseñanza. En el contexto del capítulo se habló que pocos fueron los que decidieron obedecer la voluntad de Dios, que era volver a la tierra prometida, ¿verdad? Para edificar la casa de Jehová. Y muy probablemente muchos judíos se quedaron en tierra ajena, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado. Entonces, Dios nos ha llamado a todos, así como Ciro llamó a todos, a todos los judíos para reedificar el templo. Dios nos ha llamado a todos los cristianos para ser conforme a la imagen de Cristo. Ese es el llamado para nosotros, ser conforme a la imagen de Cristo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ser hecho conforme a la imagen de Cristo es imitar a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo yo imito a mi Señor Jesús? Bueno, ver qué hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Él siguió la voluntad de Dios. Dice Lucas 22:42, dice Jesús diciendo,
Padre, si quieres, ustedes lo saben, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, haciendo esto, siguiendo la voluntad de Dios, dice que 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús pasarán persecución. Si yo decido imitar a Cristo, es decir, seguir la voluntad de Dios, voy a padecer persecución. Pero si padezco, dice la Biblia que recibo recompensa. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, si sirvo a Dios, yo tengo recompensa. Pero voy a padecer, pero tengo recompensa. Y la recompensa es reinar con Él. Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay una diferencia entre la vida eterna y el reino de Dios. El reino de Dios no es la vida eterna. Porque dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, si el reino de Dios fuera tener vida eterna, entonces la salvación se vuelve por obras, porque es practicar pecado. Pero el pecado, recordemos que ya Cristo lo venció, todo el pecado. Reinar con Él es heredar el reino de Dios. O sea, la recompensa es reinar con Él. Porque si yo vivo una vida donde no le sirvo, no padezco, sino que me dedico a las envidias, a los celos, a las borracheras, a todas las cosas malas de este mundo, no voy a heredar el reino de Dios. Es decir, no voy a recibir recompensa. Entonces, todo eso es necesario entender porque dependerá de mis obras como cristiano el hecho de que yo reine con Él o no. ¿Sí me van siguiendo? Depende de yo como cristiano para que yo reine con Él o no. Si reciba recompensa o no. Veamos esto a la luz de la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. O sea, ¿quién es el fundamento? Cristo. Y si sobre este fundamento, o sea, si usted, teniendo a Cristo como su Señor y Salvador, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó en el fundamento, que es Cristo, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Vean lo que dice aquí, muy importante. Si bien él mismo será salvo. O sea, la pérdida no es que yo vaya al infierno. La pérdida es que voy a perder mi herencia. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, va a ser salvo por el fuego, ¿verdad? Pero digamos, en este contexto, las personas que hayan dedicado su vida a sobreedificar madera, heno, hojarasca, si se quemare, no va a recibir pérdida. ¿A qué se compara hoy en día la madera, heno y hojarasca? A las cosas del mundo. Entonces, entendiendo este versículo, esto nos enseña a invertir nuestro tiempo en cosas eternas. ¿Cuáles son las cosas eternas en nuestra vida? En todo el universo, en realidad. Las almas de las personas y la Biblia. Muchas gracias. Si no dedico mi tiempo a las almas de las personas y a la palabra de Dios, y le dedico tiempo a otras cosas, le estoy dedicando mi tiempo a madera, heno y hojarasca. Y todo lo que haga bajo eso, cuando llegue al cielo y Dios me juzgue por mis obras como cristiano, no va a durar. Entonces, por eso es que no debo de poner mi enfoque en las cosas terrenales. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Colosenses 3:2 dice, poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, la manera en la que yo puedo recibir recompensa aparte del Señor es yo como cristiano invertir mi tiempo en cosas eternas, en la palabra de Dios y en las almas de las personas. Evangelismo, discipulado, ¿verdad? Me tengo que nutrir de la palabra de Dios para enseñar a otros en el discipulado. Me tengo que nutrir de la palabra de Dios para evangelizar. Esa es la única manera para que yo pueda invertir mi tiempo y que cuando el fuego la pruebe mis obras, salga bien. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Lastimosamente, son pocos los cristianos que viven vidas devotas al Señor, que mueren a sí mismos para dedicarse únicamente a servirle. Así como fueron pocos los judíos que volvieron de Babilonia a Jerusalén, hoy en día son pocos los que hacen verdaderamente la obra de Cristo, los que verdaderamente procuran día con día ser como Cristo. Los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Jodiel, Mateo y Justin ahí. Los jóvenes de hoy en día quieren ser como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? No como Messi, sino quieren ser como Cristiano Ronaldo. Entonces, no, mentira, es una broma. Los jóvenes de hoy en día quieren ser como un futbolista y dedican su vida siendo un buen futbolista, ¿verdad? O un buen doctor, buscan a una persona siempre de referencia a nosotros, ¿verdad? Buscamos a una persona de referencia. Quiero ser como Taylor Swift, ¿verdad? Pero sin las engañadas que le pegan, ¿verdad? Sino como el talento, cómo ella canta. No. Porque muchas veces nosotros nos levantamos hoy en día sin pensar, mira, hoy quiero ser como Cristo. Hoy quiero actuar como Cristo. No. Nosotros vivimos nuestras vidas pensando, ay, es que quiero ser como tal famoso. Y vivimos viendo, ay, es que quiero ser como fulano porque tiene plata, buscamos estatus sociales, económicos, para regir nuestra creencia y nuestro estilo de vida. ¿Por qué no buscamos a Cristo para que sea nuestro estilo de vida? Cuando le pregunten, mira, ¿vos de qué religión sos? No diga, yo no soy de ninguna religión. Nosotros no somos religión. Cristo es un estilo de vida, ¿verdad? Cristo no es ninguna religión. Cristo no es, Él no vino aquí a imponer una religión. Cristo vino aquí a imponer, sígame. Yo soy el camino, la verdad y la vida, sígame. Entonces, si yo quiero ser como Cristo, debo de imitar lo que hizo Cristo. Para imitar lo que hizo Cristo, debo de seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es evangelizar y hacer discípulos. Eso es todo. Dentro de muchas obras como cristiano que tengo que hacer yo, que dice la Biblia, como amar a los demás, ¿verdad? Pero creo que ahí se resume todo. Entonces, son pocos. Y yo me incluyo como los muchos. Como los muchos que dedicamos nuestras vidas a quedarnos en Babilonia, a quedarnos en donde no pertenecemos. ¿Dónde moramos nosotros si ya somos cristianos? En el cielo. Pero ¿dónde pensamos que moramos? ¿Dónde dedicamos nuestras vidas? En la tierra. Entonces, lastimosamente, lo que Dios quiere para nosotros, el llamado que Dios quiere, van a ser pocos los que tomen esto. Y ustedes están aquí esta mañana, estamos todos aquí esta mañana. Lastimosamente, muchos de aquí, o algunos, están esperando que este culto termine para ya jalar, para ya irse, porque no les importa el llamado de Dios. Pero si usted tiene un corazón dispuesto, de lo que hablaba Jeremías, pídale a Dios que le dé un corazón abierto, un corazón dispuesto que acepte el llamado a ser conforme a la imagen de Cristo. No deje que otros problemas, dificultades, tentaciones lo impidan a usted de ser como Cristo. Y no importa su edad, no importa si es mayor, si es joven, ¿verdad? Por eso aquí están los jóvenes también. Los jóvenes no están limitados. Dios llamó a todos a ser conforme a la imagen de Cristo, así como Ciro llamó a todos los judíos. Entonces, en conclusión, Dios ha tenido memoria de todos los valientes judíos que decidieron seguir su voluntad y volver de la cautividad a la tierra prometida. Dios ha registrado los nombres en su espacio limitado de la Biblia. Ha utilizado un capítulo entero para que se conste quiénes fueron los que volvieron. Esto nos debe enseñar un solo propósito: que mi trabajo en el Señor no es en vano, también. Amén. Mi trabajo en el Señor no es en vano, porque Dios tiene memoria de nosotros. Así como Dios se acordó de los que dispusieron su corazón para volver a Jerusalén, Dios se acuerda de cada obra mía.
Dice 1 Corintios 15:58, ustedes lo entienden. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, yo como cristiano tengo que estar siempre creciendo y ser conforme a la imagen de Cristo. ¿No es difícil? Sí es difícil, claro que sí, pero no es imposible. Obviamente no voy a tener todo el conocimiento de la noche a la mañana, pero sí puedo comportarme como Cristo se comportó. Sí puedo aplicar lo que Cristo aplicó a las demás personas. Primero que todo, muriendo a sí mismo. Cristo murió a sí mismo para que Dios reinara, para que el pecado fuese vencido. Todos los días, yo tengo que levantarme todos los días a decidir quién va a reinar hoy. ¿Qué llamado voy a aceptar? ¿El de ser conforme a la imagen de Cristo o el de ser conforme a la imagen de mí mismo? Porque Dios va a traer cada obra mía a juicio y Él se va a acordar de cada cosa mía. Él ya se acordó de mí en la cruz. Si yo pues me fe en Cristo, Él se acordará de mí en la cruz. Porque cuando yo llegue al cielo, ha empezado esta pregunta, vean, ¿qué pasa si yo llego al cielo y Dios me pregunta, ¿por qué tengo que dejarlo entrar al cielo? ¿Qué le diría? Lo que tenemos que decirle es, si somos salvos es, no tiene que dejarme entrar al cielo. Yo no lo merezco, pero yo creo que Cristo murió por mis pecados para hacer un camino para ir al cielo, ¿verdad? Entonces, si esa es mi situación, entonces Él ya se acordó de mí. Él dice, sí, Él es mi hijo, ¿verdad? Venga a tener vida eterna, pero ahora se acordará también de cada cosa que yo haga, buena o mala. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Sí, eso que estamos haciendo a escondidas, Dios se dio cuenta, pero Él lo va a revelar a luz. Y qué vergüenza, ¿verdad? Dios traerá traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, si usted oró a solas, Dios lo va a traer a juicio. Si usted pecó a solas, Dios lo va a traer a juicio. Entonces, pensemos en nuestras vidas que Dios se va a acordar de cada detalle de mi vida. Entonces, Él se acordará si fuimos fieles o no, si decidimos padecer por Él o no, si decidimos vivir para Él o para nosotros mismos. Dios tiene memoria de nosotros. Ahora bien, nosotros la tenemos con Dios. Dios tiene memoria de cada cosa que yo hago, pero yo me acuerdo de Dios, así como Dios se ha acordado de mí. Porque cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es todo menos buscar a Dios. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos que vivir nuestras vidas acordándome de todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros hoy en día vivimos vidas sin acordarme de lo que Cristo ha hecho por mí. Es como cuando no me acuerdo de dónde vine, por así decirlo. Cuando una persona olvida de dónde vino, pierde la humildad, ¿verdad? ¿De dónde viene el hombre? Del polvo. Gracias, Daniel. Del polvo. Entonces, la verdad es que nosotros no nos acordamos de Dios, sino que vivimos nuestro día a día dedicando nuestro tiempo a nuestras propias cosas, al trabajo, que no es algo malo, pero lo hacemos. Le dedicamos más tiempo al trabajo, al estudio, a mis placeres, a mis deseos, a la carne, y no me acuerdo de lo que Cristo ha hecho por mí. Y vean lo que dice Malaquías 3:16. Malaquías está ahí, creo que lo puse en sus notas, está ahí escrito. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno de su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Vean qué hace Dios con las personas que le temen y piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo sé que es un versículo aplicado a los judíos, pero perfectamente podemos aplicar algo personal para nosotros. Dios se acuerda de mí, ¿verdad? Porque todo trabajo que haga yo no es en vano. Él se acuerda de mí. Entonces,
Dios piensa mucho y Él le recompensa a aquellos que se acuerdan de Él, ¿verdad? Que tienen una vida devota a Él. Entonces, que esta mañana nos acordemos de Dios, cada cosa que Dios ha hecho por nosotros, principalmente en la salvación, y segundo en cómo Él nos ha preservado una palabra fiel, para que todos los días yo me acuerde de Él, y yo me acuerde de cómo Él se ha acordado de mí, ¿verdad? Y que veamos vidas de voto, ¿verdad? Y es una lucha constante, pero recordemos que es para Dios, ¿verdad? Entonces, oremos para que Dios sea nuestro número uno en nuestras vidas, para que nos acordemos de Él, para que podamos poner nuestras vidas en cuentas con Él, para que entendamos que Él se ha acordado de nosotros y que Él me ha llamado a mí a ser conforme a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y hermanos, esto es lo que Dios tenía para nosotros esta mañana. Es algo sencillo, muy práctico, pero tenemos que siempre volver a lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Siempre tengo que pensar en lo que Dios me ha mandado a hacer y cuál es mi propósito en esta vida. Mi propósito en esta vida no es complacerme, no es tener un buen trabajo, es ser conforme a la imagen de Cristo. Oremos. Señor y Padre.